En la historia de la humanidad, han existido grandes mentes que han dejado huella en la ciencia, el arte y la filosofía. Pero, ¿qué pensaban estos genios sobre la religión y la existencia de Dios? A lo largo de este vídeo, exploraremos las opiniones de 10 de los más destacados pensadores de la historia, desde los tiempos antiguos hasta la era moderna. Albert Einstein es uno de los científicos más reconocidos del siglo XX, conocido por su teoría de la relatividad y su ecuación I=mc superíndice 2 que revolucionó la física moderna. También es conocido por sus reflexiones sobre la religión y Dios. Einstein no creía en un Dios personal, sino que su creencia era más bien panteísta, creyendo en un Dios que se refleja en la belleza y armonía de la naturaleza. Una de sus frases más famosas sobre el tema es: la religión del futuro será una religión cósmica. Deberá trascender a un Dios personal y evitar los dogmas y la teología. Einstein vivió en una época de grandes cambios históricos y culturales, en la que se estaba gestando la Primera Guerra Mundial y se estaba dando un gran avance en la ciencia y la tecnología. Sus ideas sobre la religión y Dios también estaban influenciadas por el pensamiento filosófico de la época, que cuestionaba las creencias tradicionales y buscaba una nueva forma de entender la existencia humana. Charles Darwin, uno de los más importantes biólogos de la historia, nos dejó su legado más importante, la teoría de la evolución. Darwin argumentó que las especies evolucionan a través de un proceso llamado selección natural. Sus ideas revolucionarias sacudieron la comunidad científica y la sociedad en general en el siglo XIX. Darwin tuvo una educación religiosa, pero a medida que avanzó su investigación en la evolución, comenzó a tener dudas sobre la existencia de un ser divino que diseñara el mundo tal y como lo conocemos. En una carta a un amigo, escribió: «No puedo persuadirme de que un Dios benevolente y omnipotente habría diseñado deliberadamente a los ixodes rísines, garrapatas, con el propósito específico de infectar a los seres humanos con enfermedades». Es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que Darwin vivió. Su teoría desafió las creencias religiosas de la época y fue vista por algunos como una amenaza a la moral y la estabilidad social. Galileo Galilei es uno de los genios más importantes de la historia de la ciencia. Nacido en Italia en 1564, es conocido por su trabajo revolucionario en astronomía y física, y por ser uno de los primeros defensores del método científico. Galileo hizo importantes descubrimientos en astronomía, incluyendo la observación de las fases de Venus y la existencia de las lunas de Júpiter, lo que desafió la visión aristotélica del universo y apoyó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Además de su trabajo científico, Galileo también tuvo una importante visión filosófica. En una carta a su amiga Cristina de Lorena, él escribió: «No puedo creer que Dios quiera ser adorado por mera ignorancia. Dios ha hecho 2 libros, el libro de la naturaleza y el libro de la escritura sagrada». Galileo creía que la razón y la observación científica eran necesarias para comprender la obra de Dios en el mundo natural. Isaac Newton fue un físico y matemático inglés que vivió en el siglo XVII y es conocido por su trabajo en la teoría de la gravedad y la mecánica clásica. Además, también hizo importantes contribuciones a la óptica y la ciencia de la computación. En cuanto a sus opiniones sobre Dios y la religión, Newton era profundamente religioso y se interesó por la teología. Sin embargo, también era conocido por ser crítico con ciertas creencias religiosas de su tiempo. Por ejemplo, Newton rechazó la idea de la Santísima Trinidad y consideraba que algunos dogmas religiosos eran invenciones humanas. Es importante destacar que Newton vivió en una época en la que la religión y la ciencia estaban entrelazadas y eran consideradas como una misma cosa. Para hablar de Stephen Hawking, uno de los genios más importantes del siglo XX, es imprescindible mencionar su aporte a la ciencia y su teoría sobre los agujeros negros. Hawking, nacido en 1942 en Oxford, Inglaterra, es conocido por su obra, Breve Historia del Tiempo, que se convirtió en un bestseller a nivel mundial y lo catapultó a la fama como divulgador científico. En cuanto a sus opiniones sobre Dios o la religión, Hawking se declaró ateo, y en su obra también se refirió a la idea de un Dios creador como innecesaria en el marco de la física y la cosmología. Al respecto, una de sus citas más destacadas dice: «La ciencia se ocupa de explicar cómo funciona el universo, no de preguntar por qué existe. Para eso, la religión aún tiene espacio».
es importante tener en cuenta que Hawking vivió en una época en la que la ciencia y la religión todavía se encontraban en tensión, y que sus ideas revolucionarias y provocadoras fueron muy influyentes en la comunidad científica y en el público en general. Carl Sagan, nacido en 1934 en Nueva York, fue un astrofísico, cosmólogo y divulgador científico estadounidense. Es conocido por su contribución al estudio de la atmósfera de Venus y su participación en la misión Voyager, donde ayudó a diseñar el mensaje interestelar que se envió al espacio. Sagan tuvo una opinión muy clara sobre la religión y Dios, la cual expresó en su libro, El mundo y sus demonios: la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Sagan no rechazó por completo la posibilidad de la existencia de Dios, pero creía que no había suficiente evidencia para probarlo. Para hablar sobre el genio Richard Dawkins, es importante destacar su aporte a la biología evolutiva y su trabajo como defensor del ateísmo y la razón. Dawkins es conocido por su obra, El gen egoísta, y su libro, El espejismo de Dios, en los que explora la evolución y la selección natural desde una perspectiva científica y crítica. En cuanto a su opinión sobre Dios y la religión, Dawkins se declara ateo y considera que la creencia en Dios es una ilusión, que no tiene fundamento en la realidad. Como él mismo ha dicho, la religión es una fuente de consuelo para los débiles y una fuente de conflicto para los fuertes. Dawkins vivió en una época en la que la ciencia y la religión estaban en constante conflicto. Friedrich Nietzsche es conocido como uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX. Nació en Alemania en 1844 y es reconocido por su obra, Así habló Zaratustra, y por su concepto de la voluntad de poder. Nietzsche criticó duramente la religión y la moral tradicional, y es famoso por su declaración, Dios ha muerto. Para Nietzsche, el hombre debía encontrar su propia moralidad y vivir una vida auténtica y llena de pasión. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, fue un médico y neurólogo austriaco que revolucionó la forma en que entendemos la mente humana. Su trabajo influyó en la psicología, la psiquiatría, la cultura popular y el pensamiento crítico. Freud fue conocido por su escepticismo hacia la religión y la idea de Dios. En su obra, El futuro de una ilusión, escribió, la religión es comparable con una neurosis colectiva, sugiriendo que la religión es una forma de evadir la realidad y enfrentar la inevitabilidad de la muerte. También dijo, la felicidad es una ilusión, y la religión es una de sus formas más poderosas. Thomas Edison fue un inventor y empresario estadounidense que desarrolló y patentó numerosos dispositivos que tuvieron un gran impacto en el mundo moderno. Entre sus mayores logros se encuentran la invención del fonógrafo, la mejora de la lámpara incandescente y la creación del primer sistema eléctrico centralizado. A pesar de que Edison fue criado en una familia de confesión cristiana, su visión sobre la religión y la existencia de Dios evolucionó a lo largo de su vida. En su época adulta, Edison se consideró a sí mismo un deísta y rechazó muchas de las doctrinas tradicionales del cristianismo. Una de sus citas más destacadas sobre este tema es, no creo en el Dios de los teólogos, sino en el Dios de la naturaleza.